Hola, bienvenido, bienvenida. Gracias por estar nuevamente aquí. Gracias a tu alma por decidir continuar con este programa de abundancia, con este sistema que te va a generar resultados transformadores en todas las áreas de tu vida. Hoy sabrás por qué el título de este programa se llama El Camino Millonario del Alma. Lo desmenuzaremos y te daré algunos ejemplos y experiencias para que sepas con certeza para qué estás aquí. Recuerda que no hay casualidades, que ninguna hoja se mueve sin la voluntad de ese ser superior, de esa energía, de ese cosmos, de ese Dios, como tú quieras llamarlo. Todo es perfecto y el hecho de que estés aquí significa también que es perfecto. Si no te está yendo todo lo bien que a ti te gustaría, lo único que quiere decir es que hay algo que no sabes. ¿Sabías que la mayoría de las personas ricas en cierto aspecto piensan de forma muy parecida? Si pensaras como lo hace esta gente millonaria o esta gente con abundancia financiera, abundancia en la relación que mantiene con los demás, abundancia consigo mismo, sin estar teniendo tanta información y pensamientos rumiantes que están relacionados con ese ego, con ese sufrimiento, con esa carencia. ¿Sabías que tú también podrías hacerte rico? Lo que hay que hacer es justamente copiar el modo de pensar de esa gente rica, porque ya tienen una programación mental que está relacionada con eso. Los ricos cumplen sus compromisos y ahora tu compromiso es escuchar esto, aplicar todo esto, toda esta guía que se te está dando, porque tus pensamientos te pueden decir muchas cosas. Tu mente te puede empezar a autosabotear, te puede empezar a crear mayor análisis y pensamientos. Tal vez quieras adelantar el audio para saber qué resultados va a haber. Calma, con paciencia, déjate guiar. Eso es lo más importante. Dejarte guiar y confiar en este proceso. Este proceso ha sido muy practicado, muy utilizado por muchísima gente. Por mí misma. Y te voy a explicar cómo es que yo fui cambiando mucho de esta parte del patrón financiero. Y no porque no hubiera riqueza anteriormente, sino porque no lo estaba viviendo desde la abundancia. Lo que vamos a hacer es adentrarnos justo en esta mentalidad abundante, solamente que esta vez no lo vas a hacer desde el conocimiento, como tal vez lo has hecho en algunas escuelitas, sino lo vas a hacer desde el alma. Los funcionamientos internos de la mente siempre tienen un actuar o un patrón determinado. Es decir, tienen un A, B, C, D hasta llegar a la Z. Esos les vamos a llamar hábitos. Entonces, ¿qué hábitos o con qué hábitos estás viviendo el día de hoy que no te están llevando a estos resultados tan anhelados? Vas a conocer la psicología del dinero y la psicología del éxito. Vas a seguir un camino que funciona. Vas a conectar con tu alma. Ella misma te va a ir resonando, te va a ir dando la información. Es decir, en el actuar con base en este conocimiento que estás adquiriendo, en el actuar y en el resonar, entonces vas a empezar a corregir esos patrones. Vas a conectar con el alma porque ahí está absolutamente toda la información. Se llama resonar. Recuerda que en tu caja de resonancia va a haber un latir mucho más rápido cuando escuches toda esta información. Tú naciste para ser millonario y abundante en todas las áreas de tu vida.
No para quedarte en una sola con todos tus millones y que por otro lado te estés relacionando de manera lastimosa con la gente con la que te relacionas. No significa que vas a hacer demasiadas cosas para entonces llegar en la madrugada y entonces apenas poder ver o vivir lo que realmente te encanta. Todo es un equilibrio. Fíjate realmente de forma muy distinta a como lo hacen los pobres e incluso de manera diferente a como lo hace la clase media. Tus propios pensamientos están manteniéndote apartado de la riqueza y lo que es más importante es que puedes reprogramar tu mente, solamente que esta vez desde la resonancia de tu alma. Te puedo hablar de muchas teorías, te puedo hablar de muchas técnicas que yo estudié y que puse en práctica y que me resultaron. Lo más importante de esto es que tú lo lleves a la práctica. No te voy a dar este audiolibro, no se trata de darte clases sobre finanzas, clases sobre estrategias de liderazgo, clases, como seguramente ya te metiste a un montonal de cosas. Tampoco te voy a estar hablando de que solamente existe la abundancia espiritual, porque todos somos medio humanos, medio espíritus. En realidad somos espíritus en experiencia de cuerpo y lo que hay que empezar a experimentar es justamente ese equilibrio. Porque en algunas ocasiones nos dicen que la abundancia significa sentirse abundante. Yo ya me siento de esa manera y entonces pues no sé generar dinero. Sí, espero que en ese momento Dios, o como cada quien lo conciba, en este caso yo le llamaré Dios, y acuérdate que no tiene nada que ver con religión, sino con un nombre que yo le doy. Tú le puedes llamar universo, cosmos o como tú desees. Entonces pensamos, es que Él me va a dar todo, sí, siempre te lo va a dar, porque ya está. Solamente que tú requieres materializarlo. Seguramente has visto este número 8 que acostado tiene que ver con el signo o el símbolo de abundancia. Nos hablan de dar y compartir, nos hablan del equilibrio o del flujo, solamente que no sabemos cómo vivir a través de esto y nos resulta un poco desconcertante el poder comprender en la práctica qué es la riqueza y qué es la abundancia, qué son las leyes espirituales, qué son las leyes humanas, cómo poder equilibrar todo eso sin estar viviendo en el sistema egoico, que te lo vuelvo a decir. El ego es, entre comillas, la percepción o la enfermedad del alma, y no porque el alma esté enferma, sino porque tú crees que lo está, porque no le estás haciendo caso, y tus percepciones mentales y esas máscaras de las que te he estado hablando, pues empiezan a hablar con base en esa historia personal que tú te creíste. Y tú te lo creíste desde el miedo, y entonces generaste hábitos, condicionamientos, y no hubo alguien más que te sacara de todas esas ideas que lo único que hacían era fastidiarte tu vida y volver a sentirte cada vez más triste. Te voy a contar un poco de historia. Yo había estudiado ya alta dirección de empresas, ya conocía de finanzas, ya conocía de liderazgo, daba conferencias acerca de eso, cursos, talleres. Durante mucho tiempo hice eso. Conocía estrategias empresariales y estrategias de pensamiento, la psicología por sí sola, lenguaje no verbal, lenguaje verbal, etc., etc. Y entonces empecé a utilizarlo, como te conté en el audio pasado, empecé a utilizarlo no para un más alto bien de mi espíritu, sino un más alto bien de la economía y de la riqueza. Y ojo con esto para que tú lo empieces a considerar. Porque no solamente a mí me sucedió, lo he visto tantas y tantas veces con tanta gente que me ha tocado darle asesoría, mentoría, muchos procesos personales, que la autoexigencia y el ego, que tiene que ver con los defectos de carácter, me empezaba a generar una dependencia de los demás.
Yo me autoexigía a cada instante con toda esta historia que ya conoces, y entonces cada vez podía generar más dinero utilizando todas estas estrategias. Me relacionaba de una manera, entre comillas, muy popular y muy positiva con los demás, y vuelvo a decir entre comillas porque no estaba conmigo, que era lo más importante. Entonces hubo un día que tuve un accidente. Antes de eso, ya en mi autoexigencia, que cada vez se hacía más y más grande, me quedé paralítica. No caminé un año, tuve que tomar muchísimo medicamento, tuve que inyectarme las piernas todos los días, me habían desahuciado, ya había estado internada, ya había estado volviendo el estómago y ya pues en muchas ocasiones era con sangre. Ya no sabía qué comer, qué tomar, qué hacer. Y todo esto que yo te estoy diciendo pasó en diferentes etapas de mi vida, no todas por una sola circunstancia. Yo no sabía que lo que me estaba matando era mi propio ego. Ese ego por no saber escuchar al alma, porque no había conocido ese camino. Seguramente mi alma me había hablado, sin embargo yo no había querido escucharla. Era más importante depender de los demás. Era más importante ese aplauso, era más importante el estar bien con los demás, el proveer a los demás, el ser la salvadora de los demás. No importando si yo ya estaba cansada, pues yo tenía que estar para los demás. Yo tenía que incluso no solamente estar para la pareja o para la familia o para los amigos, sino además debía hacer ejercicio, debía verme maravillosamente, debía generar mucho dinero, debía cumplir con todas estas expectativas. Y entonces a cada rato me llegaba este mensaje de descansa, sé tú. No le entendía qué significaba sé tú. Ya había entrado a muchísimos entrenamientos espirituales, incluso yo ya había sido una de las maestras que había dado esta parte espiritual. Sin embargo, por dentro no había esta comprensión, ese 20 que te cae de ¿quién estoy siendo yo realmente? ¿Qué significa esta autenticidad? Porque todo el mundo me habla del ser y todo el mundo me habla del ego o me habla del miedo y me habla de la paz. Sin embargo, yo no me ha caído ese 20 para poderlo comprender. Entonces, hubo un momento en el que vivo un accidente, en el que pierdo la vida, se llama muerte preclínica, así lo pusieron, y entonces me salgo del cuerpo y vivo una experiencia trascendental en mi vida, en la que al regresar, porque físicamente observo cómo regreso, me doy cuenta que toda mi vida la había enfocado a generar lo material y no sabía cómo vivir dentro de mí con lo espiritual. Esa experiencia tan trascendental que viví cuando me salgo del cuerpo y todo lo que experimenté en ese otro espacio, en algún momento lo contaré, porque aquí te lo estoy comentando justamente porque lo que me vino a la mente después de que regresé fue: ¿y de qué sirve todo lo que yo hice si no te llevas nada? Si no eres dueño de nada. Yo ya en mi cuenta generaba varios ceros, muchos ceros, vivía en una de las zonas más nice, mejores zonas de México. Ya contaba con camioneta, con empresa, con pareja, con perrito. Ya tenía mi mundo de ilusión. Ya tenía todas estas palomitas que toda la sociedad te está diciendo ganadas. Sin embargo, yo no conocía más allá. Pasa este evento, este despertar espiritual, y enseguida, a los pocos meses, vivo otra situación en la que casi perdemos la vida una persona y yo, porque hubo un asalto con 6 personas
Y pasaron demasiadas cosas ahí, y lo más importante es cuando en ese instante lo que hice fue hablarle a Dios. En lugar de preocuparme por todas estas cosas que estaban llevando, que incluso querían llevarme, lo más importante en ese momento fue haber conectado con Dios. Yo me sentía con una energía totalmente diferente, mi único propósito era Dios, esa energía superior. Sin embargo, yo no sabía cómo vivirme a través de todo eso. Me estaba perdiendo en todo ese vivir y en todo ese actuar. Y de repente empiezo a sentirme con mucha tristeza, sin saber cómo vivir ahora. ¿Por qué la espiritualidad tenía que ver con sentir? Si yo lo primero que hacía era racionalizar todo. Depender de solamente una energía superior y no de la gente. ¿Pero cómo? Si toda mi vida había sido depender de los demás. Vivir en humildad. No sabía qué significaba eso. Sin embargo, la vida me empezó a llevar a experiencias en las que empecé a experimentar qué era la humildad. La soberbia en la que yo antes vivía había sido tan fuerte que ni siquiera me había dado cuenta. Tenía que quedarme quieta. Y lo digo así, tenía, porque después de unos meses toqué fondo. No le entendía qué significaba la vida. Toqué fondo, perdí todo el dinero, perdí incluso mis capacidades y mis habilidades mentales, físicas. Jamás me había sucedido que yo no podía estar con alguien y sentir tanto pánico. Empecé con crisis de ansiedad y pánico por toda esa autoexigencia que yo no había sanado, que yo no había liberado, que yo había racionalizado todo, incluso en terapias que yo había tomado, porque tomé desde los 7 años de edad. Todas las terapias me llevaban a racionalizar y a manipular la misma historia. Sin embargo, yo no sentía evolución desde el alma. Me había ido a todas estas escuelas espirituales, sin embargo yo no había sentido qué pasaba dentro de mí, y lo más importante, que había mucho conocimiento pero no sabía cómo aplicarlo. Cuando toco fondo, me pierdo y caigo. Hay gente que le toca tocar fondo con enfermedades como cáncer, como diabetes, como problemas del corazón, hoy en día con problemas o con crisis de ansiedad y pánico, o te toca perder todo. Bueno, en mi caso, perdí todo. Perdí las ganas de vivir, perdí todo el lado financiero, perdí mis relaciones interpersonales, perdí muchas cosas que hoy en realidad le llamo ganar. Pero en ese momento yo pensaba que había perdido todo. Me quedo un año en un entrenamiento espiritual en el que empiezo a descubrir cómo es que había otras personas y no nada más yo que daba todo hacia los demás, sino era parte de un todo. En ese espacio hubo gente de estrato social bajo, había gente pobre económicamente. Sin embargo, muchos de ellos con un corazón enorme, que así como yo había tocado ese fondo, ellos también lo habían tocado en diferentes situaciones. Empecé a conocer cómo era su mentalidad, empecé a relacionarme con ellos. No comprendía cómo es que pensaban que a su capacidad, porque esa es una frase que utilizan, a su capacidad solamente iban a generar unos cuantos pesos. A su capacidad eran poco abundantes, y entonces donde les había tocado vivir, ahí había que continuar. Yo no comprendía muchísimas de las cosas que estaba escuchando, que estaba viviendo. Me tocaba dormir en el piso. Yo no sabía qué era eso. Dormía en el piso porque yo no me podía mover de ese lugar. Yo no podía ni siquiera ya cruzar la calle,
porque lo único que sentía era pánico. Porque todas estas creencias, todos estos pensamientos que había escuchado de ese mundo de ataque, empezaba a sentirlas. Me empezaba a dar cuenta de ese mundo tan terrible que yo había escuchado de los demás. ¿Cómo me iba a vivir en abundancia si todo lo que yo había escuchado había sido escasez? ¿Cómo es que yo iba a tener un patrón distinto, un patrón financiero distinto, si es que yo escuchaba en todo momento escasez? Sin embargo, crecí en un ambiente acomodado económicamente. Hubo dinero, hubo regalos, hubo viajes, hubo cosas grandiosas. Por lo tanto, mi pensamiento financiero, mi pensamiento de abundancia, es decir, la raíz, sí me daba y sí me generaba resultados en riqueza. Esa raíz no me llevaba a conocer y a integrarme en la espiritualidad. Por lo tanto, yo mucha diferencia entre la gente de clase media y los ricos. Generaba rechazo, generaba pensamientos de no hay que llevarse con esa gente, ellos te van a robar. Todo eso empezó a salir, es decir, todo eso que yo había conocido, que muy probablemente a ti también te tocó escuchar, todo eso estaba saliendo al aire. Y no sabía qué hacer y no sabía cómo utilizar todo eso porque no había un equilibrio. Ahora yo vivía desde el lado espiritual, escuchaba otros comentarios, una mentalidad de pobreza. Yo generaba en ese momento una sorpresa inmensa por no comprender por qué pensaban de esa manera. Sin embargo, todas estas experiencias que yo te estoy contando, con las que tú seguramente te reflejas o resuenas en muchas situaciones, no te la cuento para conmiserarme. No te la cuento tampoco para que tú sientas que yo o tú eres un ave fénix y entonces ya renaciste. No te lo cuento para eso. Te lo cuento justamente porque conozco qué es el dolor. Tengo la experiencia de conocer qué es estar desorientada y no saber hacia dónde. La experiencia de haber generado muchísimo dinero y muchas empresas muy prósperas. Tal vez tú que me estás escuchando y que me conoces, sabes de qué te estoy hablando. Y aquellos que no me conocen, no pasa nada. Fui una persona a nivel económico muy próspera. Sin embargo, no fui próspera en el lado espiritual, por lo tanto no hubo ese equilibrio en esos momentos. Hoy soy próspera en ambos aspectos. Vivo una vida en abundancia y estos patrones de riqueza, estos patrones de abundancia, este equilibrio entre lo material y espiritual es justamente lo que vas a conocer aquí. Justamente dejará de ser una utopía o una filosofía el que